Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anibet González Acosta y hoy les voy a hablar sobre el tema de las tasas de líderes en México. Nomás quedando un poquito mal la gripa, a lo mejor voy a escuchar un poquito ronca. El primer tema que tenemos es la tasa de objetivo. Esta tasa es una tasa de interés de referencia que el Banco de México establece para orientar la política monetaria, al igual que influye en la inflación y en las condiciones de crédito de la economía. Esta tasa la establece el Banco de México en su Comité de Política Monetaria y se publica cada 45 días aproximadamente. Su tasa se ubicó en un 7,75%. Entre sus usos y o aplicaciones podemos encontrar que sirve como referencia para otras tasas de intereses en la economía, influye en las decisiones de consumo e inversión y es un indicador clave de la postura de la política monetaria. El siguiente tema es el CETES a 28 días, los cuales son certificados de la Tesorería de la Federación, estimados por el gobierno mexicano a corto plazo, pues en este caso son a 28 días. La tasa de rendimiento del CETES, pues como bien dice el nombre, es a 28 días. Se determina en las subastas realizadas por Banjico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La tasa de CETES se mantiene sin cambio en la subasta semanal, bueno, más bien en lo que es la última subasta semanal. Un dato interesante que me gustó agregar fue que en el banco, bueno, más bien el Banco de México también colocó 7,000 millones de pesos en el CETES a 91 días, con una tasa del 7,59%, un descenso del 0,03% y una demanda de 3,4 veces. Entre sus usos y aplicaciones podemos encontrar que es un instrumento de inversión a bajo riesgo, nos hace referencia a las tasas de intereses a corto plazo y es una herramienta que nos ayuda con la gestión de liquidez del gobierno federal. El otro tema que tenemos es la tasa de fondeo bancario. Esta tasa es una tasa de interés que los bancos o bien otras instituciones financieras pagan por el dinero que toman a préstamos o bien prestado para financiar sus operaciones. La tasa de fondeo afecta directamente las tasas de interés que los bancos cobran por préstamos y que ofrecen por depósitos, jugando así un papel central en la política monetaria y la economía general. La publicación se hace, o la hace más bien, lo que es el Banco de México o Banjico, da a conocer sus resultados por medio de una página internet a las 5:30 o a las 17:30 horas del mismo día. Tiene una tasa del 7,77%. Entre sus usos y aplicaciones podemos encontrar que es un indicador de la liquidez en el sistema bancario, hace referencia a otras tasas de intereses, ya sea en la economía, y es una herramienta que nos ayuda con la implementación de la política monetaria. Otro tema que tenemos es la tasa de fondeo, pero en este caso es gubernamental. Esta tasa es calculada por el Banco de México, que refleja el costo promedio del fondeo bancario a un día, utilizando operaciones de mercado al mayoreo basadas en la compraventa de reportos de títulos de deuda gubernamental, del IPAB o del Banco de México. Como se mencionó, pues Banjico es el encargado de calcular esta tasa diariamente con base a las operaciones realizadas, perdón, con base a las operaciones realizadas por el gobierno federal. Tiene una tasa del 7,76% y entre sus usos o aplicaciones podemos encontrar que es un indicador del costo del financiamiento del gobierno. Es una herramienta que nos ayuda en la implementación de la política monetaria y nos hace referencia a la gestión de la deuda pública. El siguiente tema que tenemos es el TIE a un día.
que significa tasa de interés interbancaria de equilibrio. Es publicada por el Banco de México, Banjico, como una tasa de referencia sobre créditos y es el promedio de las tasas de intereses pasivas de ciertos interbancarios. Como se menciona, pues Banjico es el encargado de calcular esta tasa diariamente con base a las operaciones realizadas por el mercado interbancario. Entre su tasa, encontramos un porcentaje del 7,76. Sus usos y aplicaciones, pues es la referencia para la fijación de tasas de interés en crédito y en depósitos. Es un indicador de las condiciones del mercado interbancario y bien, también es la base para la determinación de otras tasas de intereses en la economía. También tenemos el tipo de cambio fix, que es un indicador publicado por el Banco de México diariamente en el Diario Oficial de la Federación y se utiliza para la liquidación en México de operaciones denominadas en dólares. Es el tipo de cambio representativo del peso mexicano frente al lo que es el dólar estadounidense. Como se menciona, pues Banxico es el cargado de calcular y publica el fix diariamente a las 12 horas en el horario de lo que es el centro de México. Su valor actual es de 18,5297 pesos mexicanos por dólares o por el dólar estadounidense. Usos y aplicaciones, pues tenemos la referencia oficial para contratos en la moneda extranjera, como bien estábamos mencionando lo que es el peso mexicano y el dólar estadounidense. Es un indicador de la estabilidad del peso mexicano y es la base para la determinación de otras tasas del cambio en la economía. Y por último tenemos el tema de unidades de inversión, que entre sus siglas pues es UDIs. Que estas son las unidades de valor que se basan en en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Fueron creadas en 1995 con el fin de proteger los bancos y se enfocaron principalmente en lo que son los créditos hipotecarios. Es calculado por el INEGI los días 10 y 25 de cada mes y se determina aplicando al precio de la UDI las variables del índice nacional de precios al consumidor. Su valor actual es del 8,537667 pesos mexicanos. Entre sus usos y aplicaciones podemos encontrar que es un incremento para la protección de contratos, perdón, en contra la inflación en créditos o bien inversiones. Es una herramienta para la evaluación de incrementos de instrumentos financieros indexados a la inflación y es la base para la determinación de otros valores financieros en términos reales, al igual que se utiliza para establecer el valor nominal de amortización de instrumentos de deuda en cobertura inflacionaria, como son UDIBonos y CEVIX. En conclusión, podemos decir que estas tasas, que normalmente son, o más bien todas están publicadas por el Banco de México, son unas herramientas fundamentales para el funcionamiento de la economía nacional. Cada una de ellas, pues, cumple un papel específico, como lo es la tasa de objetivos que nos orienta a la política monetaria, el CETES que nos ofrece una inversión a bajo riesgo, la tasa de fondeo bancario y gubernamental nos refleja la liquidez del sistema, la TIE nos sirve para la referencia en créditos. El tipo de cambio fix nos otorga certeza en operaciones internacionales y las EDIs nos protegen contra la inflación. Todas estas tasas nos permiten inversionistas, empresas, gobierno y ciudadanos tomar decisiones informadas sobre financiamiento, inversión y ahorro, contribuyendo así a la estabilidad financiera y al desarrollo económico del país. De mi parte sería todo. Muchas gracias.